Bienvenidos. Esta es la recapitulación por segmentos de Solo Negocios Radio transmitido el 11 de septiembre de 2025, donde Alejandro Sandoval Murillo, del espacio de Solo Negocios, desarrolla el tema de precedentes jurisdiccionales y este segmento sobre financiero. Bien, llevamos al último segmento, nada más que regrese Arturo al aire. Ahí estamos al aire ya en el 1300 AM. Último segmento y estas tesis siguientes son de tipo financiero o de derecho financiero. 20.311.52, jurisprudencia de los plenos regionales en materia de casas de empeño. El acuerdo por el que establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del registro público constituyen un sistema normativo de naturaleza autoaplicativa para efectos de juicio de amparo. A ver, los tribunales colegiados tuvieron una contradicción de tesis, sustentaron sus criterios al analizar el artículo 19, fracción 7, 8 y 9, 20, fracción 2 y 25, fracción 3 del referido acuerdo del Diario Oficial de la Federación del 5 de abril de 2022 y señalando que constituyen normas autoaplicativas o heteroaplicativas para efectos del juicio de amparo. A ver, ¿qué significa eso? El juicio de amparo contra leyes se puede interpretar que procede con su plazo correspondiente en un sentido de aplicación natural de la ley cuando entra en vigor. O sea, si la ley dice, la ley entra en vigor hoy, 11 de septiembre, pues lo que va a ocurrir es, tengo cierto plazo de días que me concede la ley de amparo para interponer un juicio de amparo indirecto en donde yo como potencial quejoso puedo señalar estos artículos de la ley o la ley completa nueva me afecta. ¿Ok? Pero si se me pasa ese plazo, hay una forma de interpretación de ampliarlo para cuando me aplica la ley. Por ejemplo, ese artículo que quiero señalar como inconstitucional dice que cuando yo presente la declaración anual de impuestos sobre la renta, voy a tener que pagar un excedente de lo que sea de impuesto, lo que sea que diga el impuesto. Pero el punto es, el plazo no es hoy que entró en vigor la ley, sino, por ejemplo, ahorita estamos en septiembre, pues la anual se presenta en abril como persona física y las morales en marzo del próximo año. Entonces, la heteroaplicatividad va a implicar, no, la autoaplicatividad va a implicar que yo cuando ejerza el acto jurídico o me corresponda cumplir con el acto jurídico, de ahí me va a contar otro plazo para interponer el amparo. Entonces, lo que fue contendiente aquí es si las modificaciones del 19 del acuerdo correspondiente publicado en el Diario Oficial de la Federación con respecto a casas de empeño es hetero o autoaplicativo. Y en su caso hubo tribunales que dijeron que sí y otros que no. Bueno, ¿cuál es la resolución del pleno regional? El criterio jurídico determina que el acuerdo por el que establecen las disposiciones de carácter general para la operación, organización y funcionamiento del registro público de casas de empeño constituye un sistema normativo de naturaleza autoaplicativa para efectos del juicio de amparo. Y dice, la Corte ha sustentado que tratándose de disposiciones legales que guarden una estrecha vinculación o relación entre sí, el particular está legitimado para impugnar las que le sean aplicables o eventualmente les puedan aplicar. Para ello es suficiente acreditar el acto de aplicación de una u ubicarse en el supuesto de alguna para controvertir las demás conjuntamente con un sistema normativo. No existe justificación para obligarlo a promover múltiples juicios de amparo para controvertir por separado las normas que forman parte del mismo sistema. Precisamente por la relación directa entre ellas, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de alguna debe de repercutir en el sentido de aplicación de las demás. Además, por economía procesal que aduce la Constitución, o sea, si hoy me aplica la ley nueva, este artículo, pero otro artículo me aplica en 6 meses, pues no, ni modo que esté metiendo un juicio de amparo cada 6 meses. Es costoso, lleno más de juicios al Poder Judicial que no tiene un quinto para operar y ahora no tiene gente capacitada para operar en la generalidad de su existencia, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres eso? Mejor un solo amparo, vámonos, ¿no? Y entonces da la oportunidad de esta aplicación auto o heteroaplicativa, ¿de acuerdo? El acuerdo referido pormenoriza en la esfera administrativa las reglas de operación del registro público de casas de empeño, las causales de suspensión y cancelación de la inscripción, así como la documentación e información que se debe presentar.
debe obtenerse por todas las personas físicas o morales no reguladas por leyes y autoridades financieras que en forma habitual o profesión realicen u oferten al público contrataciones u operaciones de mutuo con interés y garantía prendaria. Dicho registro se configura como un sistema general en el que no se estipulan obligaciones o derechos para determinados específicos prestadores de ese servicio. Por el contrario, se cuestiona un sistema único de inscripción, vigencia, renovación, cancelación para todos los proveedores de esos servicios, conforme se les autoriza para funcionar como casas de empeño. Los proveedores de servicios que en forma habitual o profesional realizan ofertas al público, contrataciones u operaciones de mutuo con interés, préstamos con garantías prendarias, como el empeño, a fin de obtener el registro que les autorice a realizar las operaciones, deben registrarse en el registro público correspondiente, pues es un sistema aplicable a esos establecimientos desde su entrada en vigor, sin que para ello medie condición alguna. Esto autoriza a sus destinatarios a impugnar todas las disposiciones que les sean aplicables que eventualmente se les pueda aplicar con motivo de su entrada en vigor. Entonces tiene el criterio amplio, ¿no? Es lo que está diciendo la Corte. A ver, no se estén haciendo bolas. Esta tiene la capacidad de aplicar hoy o en el futuro el criterio de determinación. Claro que si yo me registro hoy, acepto el todo sistema normativo y ya no me puedo quejar en el futuro. Entonces, lo conveniente es la aplicación hoy. Pero si, por ejemplo, fuera una declaración de impuestos que no me afecta hoy, sino hasta que haga la declaración, entonces sí tendría un criterio de esa autoaplicación. O sea, yo me ejerzo la aplicación correspondiente. Bueno, otra más vinculada, 2031-209, jurisprudencia de la Corte, plenos regionales y también del Registro Público de Casas de Empeño. El 19, fracción séptimo del acuerdo que regula la norma, es norma heteroaplicativa. Se suscitó la contradicción de los criterios que ya comentamos. Uno sostuvo que es autoaplicativa, pues desde su entrada en vigor impone a las casas de empeño la obligación del registro, y el otro estimó que es heteroaplicativa porque depende de la eficacia de un acto posterior. O sea, que yo solicite el registro o la autoridad me requiera para los efectos. Y entonces, lo que terminó determinando el tribunal es que la norma es heteroaplicativa, porque todo depende de la eficacia de la norma. O sea, yo puedo seguir operando como informal y llega un punto en el futuro en el que me requieren o yo voy y digo, está bien, me registro y adelante. Es como el REPSE, ¿no? El REPSE es esta cosa espantosa que tenemos que recurrir para poder mandar a nuestros empleados a que operen ciertas cosas en las instalaciones del cliente. Es un registro laboral. Mal hecho, todas las incoherencias normativas existentes posibles las cuestionaron ahí. Todo lo mal que puede hacer un legislador lo hicieron ahí, pero bueno, ya lo hicieron. Y pues tienes que pedir el registro. Hay empresas que operan con los empleados en las instalaciones del cliente y jamás les han pedido el REPSE. Y hay empresas que nomás por acercarse a la empresa les piden el REPSE. Es una estupidez también de los clientes, pero bueno. El punto en concreto es que eventualmente alguien le puede decir, oye, lo que estamos haciendo está mal, pídete el REPSE. Ese contribuyente, en ese momento que se registre, tendría la aplicación del amparo que pudiera proceder, que sí tiene cierto sentido para ciertos efectos de la capacidad y facultad de la autoridad para resolver ciertos criterios. La Secretaría del Trabajo, en principio. Porque la Corte le resolvió que sí era válido el REPSE, pero que la autoridad tenía ciertas limitantes, la Secretaría del Trabajo, para con respecto al tema. Pero bueno, el tema es igual aquí en las casas de empeño. Le está diciendo la autoridad, el asunto no se acaba a los 30 días de que inicia la vigencia de la ley. Cuando lo requieran, si nunca se registró a la casa de empeño, entonces podrá tener este alcance de poner ese amparo, ¿no? Bueno. Y finalmente, una última tesis en materia financiera, la 2031-221, tesis aislada del Tribunales Colegiados. Tema de derecho financiero. Tasas de interés en contratos de crédito bancario. Las personas juzgadoras deben examinar de oficio si las tasas pactadas son usurarias, aun cuando se presuma su legalidad porque tengan una regulación bancaria, como la del Banco de México. Bueno. En un juicio ejecutivo mercantil oral, una institución bancaria demandó el pago de diversos conceptos derivados de un contrato de crédito simple celebrado con una moral y una física. En el contrato se estipularon intereses ordinarios y moratorios. El juez condenó el pago de las prestaciones reclamadas, pero se abstuvo de analizar si las tasas eran usurarias al considerar que estaban sujetas a regulación del Banco de México y gozaban de una presunción de legalidad. Así como dijo el juez, yo ni le entiendo el tema de las tasas, yo no sé sumar ni restar. Yo estudié Derecho porque no sé matemáticas, así le hacen muchos abogados.
Y pues no me voy a meter en ese tema. El Banco de México regula las tasas, váyanse con él. Bueno, en amparo directo se alegó que el juez debió haber hecho su estudio pormenorizado y reducir las tasas al ser excesivas y por ende usurarias, de usura, ¿no? El concepto, violando de derechos de legalidad y debido proceso. El criterio jurídico de resolución de esta tesis aislada. La presunción de legalidad de las tasas de interés pactadas en contratos de crédito bancario derivadas de la regulación del Banco de México no releva a los jueces de la obligación de examinarlos de oficio si las tasas tienen condiciones usurarias. Y entonces una noticia para los jueces que acaban de quedar electos y ya están en funciones. Tienen que aprender matemáticas, finanzas y temas de tasas de interés. Justificación. La primer sala de la Corte, en tesis aislada primera de la 10ª época en 2016, sostuvo que las tasas de interés ofrecidas en los créditos operados por las instituciones bancarias tienen presunción de no ser excesivas ni usurarias al haber sido supervisadas, no autorizadas ni reguladas, porque las palabras son importantes, supervisadas por el Banco de México, con el fin de que los créditos de dichas instituciones ofrecen al público en general tengan condiciones accesibles y razonables. No obstante, según el artículo 21, numeral 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la circunstancia no releva a los jueces para cumplir la obligación de efectuar un oficio de examen un examen de las condiciones de esas tasas, tanto en la tasa de interés ordinario como moratorio, porque ello ayuda a dilucidar si la presunción se desvirtúa, y esto con el objetivo de advertir, por un lado, si se resultan lesivas, excesivas, o genera un beneficio económico indebido al acreditante, en detrimento del acreditado. Por ello, debe advertirse que las tasas tienen condición usuraria o interés excesivo para los efectos del que el juez haga el análisis correspondiente y evitar explotación indebida del patrimonio del acreditado. Entonces, los jueces tienen que ponerse las pilas respecto al tema. Además, bajo un claro entendido de que este tema está estrechamente vinculado a la movilidad económica. Esto es, el mundo cambia cada instante en términos económicos, en términos de inflación y por ende de tasas de interés, tanto nacionales como extranjeras, calificaciones de deuda y demás, y eso puede alterar garrafalmente las estructuras de tasas. En fin, me parece muy buena tesis para hacer análisis y para exigirle a los nuevos jueces que se pongan a estudiar. Gracias por su atención. Mañana platicamos del paquete económico gubernamental 2026. Arturo, buenas tardes. Agradecemos su atención. Solo Negocios Radio se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM de Ciudad Juárez o en nuestras redes sociales. Si gusta ver los siguientes segmentos, el programa completo u otros programas y segmentos, siga indicaciones en el texto adjunto o visite www.solonegocios.mx. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.